Colombia. El título de la presentación de hoy, 2 de diciembre del 2019, es la siguiente: Transversalización del enfoque de género en proyectos de inversión. Experiencias en América Latina. Tenemos el placer de contar con una ponente especial, con amplia y dilatada experiencia en el área de presupuestos con enfoque de género en América Latina. Se trata de Raquel Rodríguez Cremades. ¿Pasas la diapositiva, por favor? Como veis en esta diapositiva, tenemos en primer lugar a Raquel, nuestra invitada especial. A continuación aparezco yo, Margarita Ozonas, que soy la coordinadora y tutora del curso, Patricia Osorio, que es también tutora del curso y que muchos de ustedes conocéis personalmente, y por último Adrián Troncoso, que es el que nos da el soporte técnico en esta videoconferencia y también en el curso. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Respecto a Raquel, que es nuestra ponente invitada, ella actualmente ocupa el puesto de especialista regional de políticas de empoderamiento económico en la Oficina Regional de ONU Mujeres en Panamá. Raquel es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, su tesis doctoral versa sobre el tema de nuestro curso de presupuestos con enfoque de género. El título de su tesis, que se publicó en el 2015, es Presupuestos con perspectiva de género en América Latina, una mirada desde la economía institucionalista y feminista, donde Raquel exploró las iniciativas nacionales y subnacionales locales en toda América Latina, indagando sobre los elementos que favorecieron la institucionalización de las experiencias más sólidas. Como experiencia profesional, cabe resaltar que Raquel fue coordinadora regional del Programa Latinoamericano de Presupuestos con Perspectiva de Género de ONU Mujeres durante 7 años, desde el 2005 hasta el 2011, con lo cual tiene un conocimiento muy profundo sobre las experiencias de esta temática en América Latina, cómo se iniciaron, cómo evolucionaron, las buenas prácticas, los retos, etcétera. Ella también fue coordinadora del área de Derechos Económicos y Sociales para la región andina del 2003 al 2005. Luego, posteriormente, Raquel estuvo trabajando como especialista senior en presupuestos con enfoque de género de un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama PRO-PALOP-TL-ISC. Este proyecto, que fue un programa internacional especialmente ubicado en países de África, en Angola, Cabo Verde, Guinea, Mozambique, entre otros países, exploraba elementos de gobernabilidad y de la reforma de la gestión de la administración pública en estos países, trabajando especialmente con el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil. En síntesis, se puede resaltar la experiencia de Raquel como asesora internacional, formadora, investigadora en temas vinculados a género y economía. Ella es economista feminista, también miembro de la IAFE, sobre cuidados, política fiscal, financiación y costeo de políticas para gobiernos, organismos internacionales y agencias de cooperación de más de 20 países de América Latina y África. Con lo cual, es un placer contar con Raquel, con toda la experiencia que nos brinda sobre el tema, y es una oportunidad para ustedes también para poder hacerle preguntas a lo largo de toda esta presentación. Siguiente, por favor. Esta es la agenda de la conferencia de hoy. Después de esta pequeña introducción, Raquel hará su presentación. Durante su presentación, ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas. Ahora vamos a ver una imagen de cómo se hacen preguntas. Después concluiremos. Patricia hará un breve resumen sobre la exposición. Habrá una sección después donde Raquel va a dar respuestas a las preguntas que recabemos. Y por último, yo volveré a intervenir haciendo una breve síntesis de las actividades pendientes para completar el curso. Aquí podéis ver la manera de poner preguntas. Tenéis un desplegable con la opción de introducir vuestras preguntas. Las preguntas son anónimas y las podéis hacer a lo largo de toda la presentación.
Y sin más preámbulos, le doy la palabra a Raquel para que, por favor, y con mucho gusto, inicie su presentación. Hola Raquel, bienvenida y gracias por participar en esta conferencia. Bueno, pues gracias Magda y un agradecimiento especial a ONU Mujeres y al Training Center por invitarme a participar como ponente en este curso. Y también un saludo muy caluroso pues, a los colegas desde Colombia que están participando en el mismo. Con Colombia tenemos como ONU Mujeres pues el gusto de poder trabajar conjuntamente impulsando este tema en el país. Los avances son muy importantes tanto a nivel nacional como en el municipal, así que la verdad que es un enorme placer poder compartir este rato con ustedes para poder interactuar, contarles un poco de algunas de las experiencias en la región, sobre todo centrado en temas de utilidad para la transversalización del enfoque de género en los proyectos de inversión y a partir de ahí pues poder estar dialogando y atendiendo preguntas y comentarios. Bueno, un poco por resumir el contenido, cómo está estructurada esta presentación, como les di, como fue acordado por el curso, decidimos enfocar la propuesta de la presentación en lo que son en lo que es la transversalización del enfoque de género en los proyectos de inversión, partiendo de las experiencias de América Latina. Entonces, para ello yo voy a arrancar un poco incorporando, hablando del contexto en el que surgen los presupuestos con enfoque de género en América Latina y cómo ese contexto además se actualiza partiendo de la nueva Agenda 2030. Y después dedicaré sobre todo la mayor parte de la intervención a hablar de los presupuestos con enfoque de género en proyectos de inversión, entrando brevemente a posicionar o a identificar qué significa invertir en igualdad de género, en base a eso, hablando de las tipologías de proyectos de inversión según los impactos en igualdad de género, y dando algunas pistas de los pasos que se pueden trabajar para integrar género en los programas presupuestarios, particularmente los programas de inversión, y cómo esto a través de algunas de las experiencias de presupuestos con enfoque de género ha quedado institucionalizado en los procesos presupuestarios de algunos países. Bueno, sin más preámbulo entonces, si entramos un poco a ver el contexto en el que surgen los presupuestos con enfoque de género en la región, en realidad América Latina es una región donde el tema, la agenda de la igualdad de género y los derechos de las mujeres ha venido ampliamente trabajándose a través de normativas, a través de política pública. A partir de la conferencia de Beijing se crean los mecanismos nacionales de las mujeres, todos los países incorporan fuertemente, tienen un plan de igualdad de oportunidades o de promoción de la mujer, que muchas veces, como es el caso de Colombia, pasa a ser parte integral, prioritaria de los planes nacionales de desarrollo. Es decir, que género está la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres está en la agenda, es una prioridad política. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar la asignación de recursos, se da cuenta que en realidad es un área donde, a pesar de existir grandes áreas de mejora y temas en los que es necesario avanzar a través de la política pública, faltan los presupuestos asignados. Entonces, en América Latina, en realidad, esta temática tiene ya un recorrido importante. Arranca desde el año 97, donde las parlamentarias mexicanas conforman una comisión específica y, por tanto, contamos ya con 22 años de recorrido, donde, como decía, surge sobre todo con la constatación de que era importante asegurar recursos destinados para el cumplimiento de los compromisos con la igualdad de género, pero también los presupuestos con enfoque de género, y esto creo que es un elemento fundamental hace 22 años, pero sigue siendo de actual vigencia, es la importancia de que, o la constatación de que a la hora de mejorar, incorporando la perspectiva de género en los procesos presupuestarios, el proceso mismo presupuestario, también se busca trabajar en una mayor transparencia, en que los gobiernos puedan contar con mayores instrumentos para la rendición de cuentas
y todo esto tiene una implicación directa en la mejora de la gobernanza, ¿no? Y de cómo poder trabajar de una manera más estrecha los gobiernos, mostrando a la ciudadanía y a lo que se está haciendo con los recursos públicos, ¿no? Es importante también señalar que ONU Mujeres apoya este trabajo desde casi el inicio, desde el año 2002. Hemos contado con programas globales, pero también programas regionales, como el que mencionó Magda, y que tuve también el placer de coordinar, y donde ahí justamente el arranque de las primeras experiencias que ONU Mujeres apoyó en Colombia partió de este programa regional con conductoras como Patricia Osorio, que trabajaron fuertemente. Entonces, muchas de las experiencias que han sido apoyadas, que se han desarrollado en América Latina, se desarrollaron con el apoyo de ONU Mujeres, y nos gusta vernos como un catalizador y como un facilitador también de esta posibilidad de aprender de unas experiencias de las otras. Para ONU Mujeres, esto es un área prioritaria de trabajo que se incorpora dentro de nuestros pilares de gobernanza. Pero como les decía también, recientemente, tras la aprobación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde saben que uno es el objetivo de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, aunque se entiende que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres sirve también para alcanzar los otros 17 objetivos, pero pensando dentro del objetivo 5 existen metas específicas que apelan, llaman a los estados a aprobar y fortalecer políticas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Y uno de los indicadores que sirve para verificar y medir el progreso en esta meta es el indicador 5C1, que mide el número de el porcentaje de países que cuentan actualmente con un sistema para dar seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y asignar fondos públicos a este fin. Por lo tanto, los países y las instituciones que estén avanzando en los presupuestos con enfoque de género son aquellos que en este indicador van a poder, digamos, reportar positivamente un avance en el cumplimiento de la Agenda 2030. Para medir este indicador, claro que no es un indicador al uso, no es un indicador como si hablamos del porcentaje de la tasa de participación laboral o del índice de crecimiento de los países. Se requirió desarrollar un indicador que es más de tipo cualitativo y que apunta a medir 3 criterios. Lo doy como panorama general para que se entienda también el contexto de cómo después los avances que trabajamos en las experiencias de presupuesto con enfoque de género también son aquellos avances que nos permiten mejorar el desempeño de los países en cuanto a los indicadores de los ODS. Los 3 criterios que se miden a la hora de formular este indicador tienen que ver, el primero, con la integración de objetivos y medidas de igualdad de género en los programas gubernamentales y en sus respectivas asignaciones presupuestarias. Hay un segundo criterio que tiene que ver con la integración de la presupuestación con enfoque de género en los sistemas de gestión de finanzas públicas, ¿no? Cómo se institucionalizan estos cambios en los propios sistemas de hacer presupuesto. Y el tercero de los criterios tiene que ver con la transparencia, es decir, con el hecho de que las asignaciones y las ejecuciones presupuestarias para la igualdad de género estén públicamente disponibles y la información sea conocida a través de sistemas abiertos. El tema que hoy tocamos, el de la incorporación, la transversalización del enfoque de género en los programas de inmersión, toca sobre todo a lo que es el primero de los criterios, ¿no? La integración de objetivos y medidas de igualdad de género en los programas gubernamentales. Y es en esto en lo que me quiero entonces detener. Pero sí quería que tuvieran el panorama global de qué otros elementos se trabajan también a través de las experiencias de presupuesto con enfoque de género. Bueno, para poder cumplir este primer criterio y para sobre todo poder empezar a pensar en propuestas que nos ayuden a transversalizar el enfoque de género en los proyectos de inversión, yo quería primeramente hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que significa en realidad invertir en igualdad de género. Cuando estamos hablando de inversión en igualdad de género, tenemos que tener como entendimiento global
que para poder lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es necesario trabajar en lo que existe, en las brechas que existen y en la eliminación de la discriminación contra la mujer y las desigualdades entre hombres y mujeres, desigualdades de género. Y esto en realidad nos lleva a dos posibles vías que son complementarias. La primera es que tenemos que abordar de una manera inmediata los efectos de la discriminación contra la mujer y las desigualdades de género. Existe en la actualidad, no quiero, digamos, abundar porque sé que además todos ustedes pues, conocen la realidad colombiana y los datos, pero cuando uno mira los datos de cualquier país, uno puede observar que existen brechas de género y diferencias entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral, en las tasas de informalidad, en el porcentaje de ingresos que se recibe, en la participación política y también, por ejemplo, en el tiempo de trabajo no remunerado que se dedica sobre todo a tareas de cuidado, ¿no? En América Latina estamos hablando que las mujeres dedican prácticamente 3 veces más que los hombres a trabajo que es no pagado, trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, existen actualmente ya brechas de género que es necesario abordar. Existen diferencias en los resultados y trabajar para eliminar estas desigualdades es parte del logro de la igualdad de género. También existen situaciones de vulneración de derechos consecuencia de esta discriminación de género. El caso más evidente es la violencia machista, donde por diferencias de poder las mujeres sufren más violencia que los hombres y violencia que incluso llega a poner en riesgo su propia vida. Y por tanto, es necesario también, como parte del abordaje de los efectos, combatir esa vulneración de derechos consecuencia de la discriminación. Pero si solo nos quedamos en el abordaje de los efectos y no de las causas, pues en realidad estaríamos siempre como en un círculo que no tiene fin, porque no estaríamos en realidad abordando la raíz, ¿no?, que genera las desigualdades. Y nosotros hablamos desde el marco conceptual de los presupuestos con enfoque de género en dos tipos de grandes causas, ¿no? La primera, que como decía, tiene que ver con el desbalance desigual de cómo la carga de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres y cómo necesitamos trabajar en una organización social de los cuidados que haga más corresponsable al Estado, al sector privado, a la comunidad y dentro de los hogares a hombres y mujeres, si queremos que el tiempo que tienen las mujeres para poder participar en el mercado laboral, en la vida pública, en los puestos de decisión, etcétera, en realidad sea un tiempo en igualdad de condiciones que sus pares varones. Por tanto, la reducción de la carga de trabajo no remunerado es uno de los abordajes de las causas de la discriminación donde los presupuestos pueden hacer más, porque partimos del hecho de que el trabajo de cuidados es fundamental para reproducir el sistema en su conjunto. No podemos pensar en un sistema que funcione sin que existan trabajo de cuidados. Sin embargo, si dejamos que esa responsabilidad quede solo en las manos de las mujeres, no es posible generar esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de condiciones para que hombres y mujeres participen de la vida laboral, de la vida pública, de la participación política, etcétera, etcétera. El Estado tiene un rol crucial porque el Estado es el que puede, a través de la dotación de servicios directos de cuidados, pero también a través de los incentivos fiscales de otro tipo al sector privado o a la comunidad, facilitar que se dé esa redistribución de los cuidados. El otro elemento que está como principal causa de las discriminaciones son todas las construcciones culturales, sociales, y todas las prácticas generadas de las mismas que reproducen la discriminación de género, ¿no? Si pensamos a día de hoy, cuando un empleador, un empresario, una empresaria van a contratar y piensan que pues las mujeres van a embarazarse, no van a poder cargar peso, no van a poder asumir responsabilidades en ciertos trabajos, cuando pensamos que
las mujeres se tienen que dedicar a ciertas profesiones y los hombres se tienen que dedicar a ciertas otras. Existen siempre patrones culturales estereotipados que son muchas veces los causantes de las propias discriminaciones. Entonces, de cara a definir lo que significa invertir en igualdad de género, las experiencias apoyadas por ONU Mujeres, inicialmente en Bolivia, pero después este ha sido un marco que se ha aplicado en numerosos otros países, definieron 3 categorías de inversión para el análisis y también la orientación de la inversión pública en igualdad de género. La primera es una categoría que nos habla de la inversión focalizada en mujeres, entendiendo que las mujeres han sido el grupo que ha estado discriminado y que ha estado en una situación de desventaja, es necesario aplicar acciones afirmativas para equiparar las oportunidades. Entonces, la inversión focalizada en mujeres debe entenderse como cualquier intervención dirigida a mujeres, pero que esté orientada a cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y a promover la autonomía y el ejercicio de los derechos de las mujeres como acción positiva. Cabe decir aquí que no toda acción o no todo programa que esté focalizado en mujeres tiene necesariamente que estar incorporado o categorizado en esta categoría, puesto que sabemos que muchas de las políticas de protección social en América Latina que tienen como final proteger a la familia, beneficiar a los hijos, lograr a los niños o a los adultos mayores, lograr una mayor vacunación o un mayor acceso a la salud, etcétera, son muchas veces canalizadas a través de las mujeres porque está demostrado que las mujeres han sido quienes han hecho un mejor uso de esos recursos para beneficiar o para lograr el objetivo final. Pero ese tipo de recursos no debe estar categorizado aquí, sino que aquí lo que debemos incorporar como inversión son todas aquellas intervenciones sí que se destinan a mujeres, pero que en realidad están orientadas a cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. La segunda categoría que nos trae las experiencias de presupuesto con enfoque de género en América Latina es la categoría de inversión en la corresponsabilidad social y pública para el cuidado y la sostenibilidad de la vida. Como mencioné anteriormente, esta división actual del trabajo, donde las mujeres sobre todo asumen la mayor parte de carga de trabajo no remunerado y de cuidado, que es fundamental para reproducir el sistema y para hacer que el sistema funcione, para hacer que las personas podamos trabajar, participar. Actualmente, si queremos invertir en poder balancear, es necesario que el Estado promueva acciones que permitan que esa carga se redistribuya entre el conjunto de la sociedad, incorporando a la comunidad, al sector privado, a los hogares, pero incluyendo a todos los miembros de la familia, y generando condiciones materiales y culturales para una reducción real del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres en los hogares. Por ejemplo, si yo hablo de la inversión, si yo hablo de una inversión que implique la ampliación de la jornada escolar, y pasamos de una jornada escolar donde las escuelas públicas acaben, en vez de a las 2 de la tarde, acaben, por ejemplo, a las 4 de la tarde, ahí hay 2 horas de tiempo, sobre todo en el tiempo de educación infantil y educación primaria, que es un tiempo donde normalmente serían las hogares y normalmente las mujeres quienes se tenían que responsabilizar del cuidado de esos niños y niñas. Aquellas mujeres que tengan mayor capacidad de recursos seguramente tendrán cómo contratar eso del mercado, pero cuando no es así, estamos perjudicando en realidad a las mujeres más pobres, con más escasez de recursos, que además de necesitar más capacidad de tiempo para poder generar esos recursos y esos ingresos, se les está penalizando por tener que usar este tiempo de cuidado. Entonces, el Estado puede intervenir para ampliar jornada laboral, jornada escolar, y generando esa capacidad o esa reducción de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado al interior de los hogares. Es un ejemplo de categoría de programa que podría entrar en este tipo de categoría de inversión. Y la tercera es la inversión en cultura de igualdad, donde hablamos de intervenciones que están orientadas a modificar los patrones culturales, los estereotipos, las ideas, las prácticas,
de manera que se puedan flexibilizar esos roles y esos estereotipos sociales que genera la discriminación de género, pero también muchas veces por clase y por diferencia étnica. Si volvemos un poco a la diapositiva anterior, perdón que yo lo quiero cerrar para que no puedan ver, estaríamos hablando que la categoría focalizada en mujeres sobre todo iría a combatir los efectos de la discriminación, la reducción de brechas a través de la acción afirmativa y la vulneración de derechos, por ejemplo, a través de programas dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista, mientras que en las segundas dos categorías estarían más orientadas a abordar las causas, a reducir la carga de trabajo no remunerado que realizan las mujeres, promoviendo una mayor corresponsabilidad entre el resto de los actores de la sociedad, y también, a través de la cultura de igualdad, a eliminar valores, creencias y prácticas culturales y sociales que reproducen la discriminación. Con este marco general digamos, conceptual, que por supuesto cada país puede ajustar y adaptar a sus propias nociones y realidades, si pensamos, se desarrolla una tipología de proyectos de inversión que podría, o sea, que nos daría, digamos, tres tipos de proyectos. Hay proyectos que son los que identificamos como los proyectos de impacto directo, aquellos proyectos cuyo objetivo principal es lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y que suelen ser los proyectos fácilmente identificables en cualquier presupuesto, pues el proyecto de atención a la violencia, algún proyecto que se gestione para promover, por ejemplo, el acceso al empleo de mujeres mayores de cierta edad, o sea, todos aquellos proyectos destinados realmente a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Pero en realidad, y cuando estamos hablando sobre todo de proyectos de inversión, tenemos que tener en cuenta que la mayoría del presupuesto, como no puede ser de otra manera, no está en realidad en estos proyectos de impacto directo, sino que está en otros proyectos donde en realidad la igualdad de género no es el objetivo principal, pero lo que buscamos a través de los presupuestos con enfoque de género es que esos proyectos se incorporen variables que ayuden a transversalizar la perspectiva de género en su interior. Es decir, que nos ayuden a ver cómo y a diseñar la intervención teniendo en cuenta el efecto del programa, de la intervención, en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y después tendremos una serie de proyectos y programas que si bien tienen impacto, porque en realidad todos los proyectos tienen impacto, en realidad este impacto no logramos identificarlo. Cuando empezamos a trabajar en experiencias con enfoque de presupuestos con enfoque de género, lo que nos vamos a encontrar sobre todo son bien identificados los proyectos de impacto directo, que se corresponderían, digamos, con las tres categorías, proyectos cuyo objetivo principal responde a alguna de estas tres categorías que les mencioné anteriormente. Y si pensamos en los proyectos de impacto indirecto, lo que estaríamos hablando son aquellos proyectos donde o bien se han incorporado diagnósticos de género o se ha incorporado la desagregación y el análisis de género en los diagnósticos que se realizan, se incorporan objetivos y resultados explícitos de género. Si bien los objetivos son más amplios, por ejemplo, podemos estar hablando de un programa cuyo objetivo es la incorporación de niños no escolarizados en educación primaria en áreas rurales, podemos tener un proyecto de educación de ese tipo, podríamos estar incorporando algún objetivo secundario que haga mención a la existencia de brechas digamos, de entrada en la educación primaria de niños y niñas y cómo poder abordar esas brechas. Entonces, reducir la brecha de acceso de los niños y las niñas en áreas rurales a la educación primaria. O podríamos tener algún objetivo específico vinculado, por ejemplo, a trabajar la currícula para que sea una currícula
de educación en igualdad, donde no se refuercen los estereotipos. Entonces, cuando incorporamos objetivos y resultados explícitos de género, también estamos logrando que proyectos cuyo objetivo principal no es la igualdad de género, sí incorporen y transversalicen la perspectiva de género. En hilo con esta propuesta, también tenemos que marcar, identificar actividades explícitas e indicadores que nos ayuden a medir si realmente se están produciendo esas brechas de desigualdad. Entonces, como les decía, cuando normalmente empezamos a trabajar presupuestos con enfoque de género, nos vamos a encontrar que existen algunos proyectos de impacto directo claramente identificables, pero donde por la forma tradicional en que se ha hecho el presupuesto, pensando que es una herramienta neutral, que no tiene impacto, la mayoría de los proyectos van a ser proyectos de impacto no identificable. El gran reto, y yo creo que el gran avance que pueden suponer los presupuestos con enfoque de género, es hacer pasar la mayoría de proyectos que están ubicados en un impacto no identificable a impacto indirecto. Es decir, que les incorporemos la mirada de género en los diagnósticos, que incorporemos objetivos específicos, que incorporemos actividades, incorporemos indicadores, a pesar de que la igualdad de género no sea el objetivo principal. Bueno, mirando un poco entonces las posibilidades para hacer pasar proyectos de impacto no identificable a proyectos que podamos categorizar como proyectos de inversión de impacto indirecto. Existen una serie de pasos para la integración de género en los programas presupuestarios. No voy a entrar muy al detalle en estos porque en realidad para la metodología para poder hacer estos pasos en realidad consiste en una metodología de una lista de chequeo que pueden o que tienen acceso a la misma a través de uno de los documentos que les he puesto en la bibliografía y que está aquí, un documento elaborado por la CEGIP para transversalizar género en los programas de la cooperación, pero que sirve también para incorporarlo en los programas de inversión. El primer paso, como decíamos, es identificar la dimensión de género dentro de la problemática a abordar. Normalmente los proyectos de inversión parten de identificar un problema, una brecha, una necesidad que es necesario abordar, y a la hora de identificar esta brecha podemos hacer también diagnósticos para entender cuáles son las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. Por ejemplo, si estamos pensando en un proyecto de transporte, podemos identificar cuáles son las rutas que usan hombres y que usan mujeres, porque muchas veces el uso del transporte público es completamente diferenciado, ya que justamente por los roles que desempeñan las mujeres suelen usar trayectos más, primero suelen usar más el transporte público, segundo suelen usar trayectos que vinculan mucho más el hogar con los centros de acopio de comida, de abastos, los centros escolares, los centros de salud. Entonces, a la hora de identificar un proyecto de transporte o del uso del transporte público en una ciudad, se puede identificar cuáles son esos usos diferenciados. En la guía, como les digo, hay una serie de preguntas orientadoras para poder hacer esta identificación de la dimensión de género dentro de los diagnósticos de los programas. El siguiente paso consiste en analizar los actores implicados desde una perspectiva de género, quiénes van a ser beneficiarios y beneficiarias finales de la intervención, qué otros actores están involucrados, cómo incorporamos actores que representen la pluralidad de la acción, aseguramos criterios que permitan que participen los distintos actores de la sociedad civil, que participen las organizaciones de las mujeres, las usuarias y los usuarios, que captemos su mirada diferenciada. Una vez que contamos con estos dos pasos, podemos entonces también pasar a incorporar la perspectiva de género en la selección de objetivos. Podemos plantear objetivos más generales, pero buscar siempre cómo incorporar algún objetivo específico que ayude, o sea, que plantee el reducir brechas, el abordar necesidades específicas de las mujeres o de los grupos más excluidos de las mujeres.
El cuarto paso sería la integración de la perspectiva de género en los resultados esperados, los indicadores y las líneas de acción. Una vez definidos los objetivos, los tenemos que concretar en los programas de inversión en resultados, indicadores y actividades, pues cómo incorporar algunas actividades específicas, resultados específicos e indicadores de género que ayuden a medir el avance de este componente. Y finalmente, el quinto paso, que no es menor, es el aseguramiento de recursos presupuestarios para que estas acciones definidas en consecuencia para promover la igualdad de género y cerrar brechas de desigualdad sean ejecutadas. Bueno, ¿cómo incentivar este tipo de cambios o que estos pasos se den a la hora, digamos, estos pasos que yo les puse aquí, en realidad se pueden hacer para cualquier proyecto de inversión, independientemente del formato que este proyecto de inversión se use. Más adelante les mostraré un ejemplo, el ejemplo de los propios formatos que ustedes utilizan en Colombia. Pero las experiencias de presupuesto con enfoque de género también han buscado facilitar este tipo de trabajo para que los propios formatos se adapten y nos ayuden a identificar y a trabajar estos pasos. Entonces, les traje aquí un ejemplo de la Ciudad de México, donde fue en el propio formato del programa de inversión que tenía definido el gobierno del Distrito Federal, donde se fueron incorporando algunos campos, solicitando información, completando esa información, para identificar estas variables que ayudaban a transversalizar la perspectiva de género en programas cuyo objetivo principal no era la igualdad de género. El primero de estos campos es un ejemplo concreto, pero bueno, les traigo el de México, fue el de la desagregación de los grupos de atención. Hay proyectos que obviamente no tienen un grupo de atención prioritario, pero hay otros en los que el grupo de atención sí se puede identificar y entonces lo que se solicitó en este caso en el formato es que se desagregue tanto por sexo como por edad. Otro de los campos incorporados fue el de identificar dentro de los objetivos, aquí se colocan normalmente los objetivos generales y el propósito, fue incorporar una línea con un propósito o objetivo de género donde los programas pudieran identificar esta acción específica o este propósito específico dentro de un programa más general para abordar las brechas de desigualdad y promover la igualdad de género. También, como les decía, a la hora de realizar el diagnóstico, los programas no solo identificaban la problemática general abordada del programa, sino que identificaban la problemática de género, explicitaban cómo esa problemática que el programa buscaba atender era diferente para hombres y para mujeres, o si era una problemática que generaba discriminaciones o desigualdades, se explicitaba aquí. Y finalmente también en este formato concreto, a la hora de definir acciones, las acciones estaban en otra página, pero se solicitaba que aquellas acciones que tuvieran que ver con el plan de la ciudad para promover la igualdad de género fuera identificado de manera explícita aquí. Este es parte, digamos, de los formatos que se usan en la Ciudad de México todavía a día de hoy y que después permiten ayudar al trazador o al marcador que tiene la Ciudad de México para poder identificar los programas y con la información del trazador va al anexo que se presenta al presupuesto. Finalmente, ya, porque el tiempo se está agotando, quería un poco ir al formato que tienen los proyectos de inversión en Colombia. En Colombia hoy en día ustedes tienen un formato donde se identifican objetivos, donde se identifican productos, donde se identifican indicadores y donde se identifican actividades como suele ser normal en los programas de inversión. Hoy por hoy el formato no explicita que ustedes tengan que identificar ni productos, ni indicadores, ni actividades, ni objetivos de género, pero usando el propio formato que ustedes tienen, sí que podrían escoger
que alguno de los objetivos específicos tuviera que ver con la reducción de las desigualdades de género, que alguno de los productos específicos tuviera que ver con ese objetivo, que se establecieran indicadores desagregados por sexo y algún indicador específico de medición de reducción de brechas, y que quedaran actividades explícitas identificadas con sus recursos para poder cumplir con este producto, con este resultado y con estos objetivos. Finalmente, les dejo como parte de la presentación alguna bibliografía de referencia, puesto que yo sé que los tiempos siempre son escasos, aunque ahora tendremos ocasión de poder conversar y resolver algunas dudas, pero les dejo 3 publicaciones. La primera es una primera que tiene que ver con un panorama general de cómo incorporar género en los presupuestos, desde una mirada desde la fiscalidad. En esta publicación se miran tanto las posibilidades de incorporar en los ingresos y en los tributos como en los gastos, a través de las distintas metodologías de institucionalización de los presupuestos con un enfoque de género en el gasto. Después hay una publicación que, bueno, como ya lo dijo Magda, resume un poco las principales conclusiones de la tesis doctoral, pero en unas 20 páginas, sobre cómo las iniciativas de presupuesto con enfoque de género en América Latina lograron institucionalizar los presupuestos con enfoque de género a través de una serie de variables, como fueron las normativas, los marcos programáticos, los sistemas financieros, como los clasificadores y los trazadores, las áreas institucionales de género dentro de los ministerios de finanzas y los sistemas de monitoreo. Bueno, aquí queda resumido, y también esta otra publicación que preparamos junto con Elena Saura para la CEGIR, que da pistas ya más concretamente de cómo cumplir esos 6 pasos para transversalizar género en programas y proyectos, que sirve para, y es aplicable también para programas y proyectos de inversión. Y bueno, pues hasta aquí sería lo que iría la presentación. Le paso la palabra a Patricia para la recapitulación. Bueno, buenas tardes, Raquel, muchísimas gracias. De verdad que es un excelente planteamiento frente al proceso que adelantamos en este momento y a la coyuntura que vivimos frente a la utilización del trazador presupuestario y a su consistencia técnica, básicamente. Entonces, la webconferencia inició planteándonos cuál es el contexto en América Latina, cómo hace 22 años se inicia en México, y rápidamente qué ocurrió en Colombia en su momento con la mirada a la incorporación del enfoque de género en el proceso de planeación y presupuestación, después cómo viene la Agenda 2030 con la meta 5C1 del objetivo 5 referido a los programas gubernamentales referido a tener un sistema que dé cuenta de los gobiernos cómo asignan recursos frente a la igualdad de género, y planteado ya el reto, o sea, Colombia lo asume, ahora viene de cómo entonces abordar en los programas, en los proyectos, esa perspectiva de género técnicamente suficiente. Entonces, Raquel nos plantea iniciar por una mirada a dónde están las causas de esa situación, de esas brechas de género, y cuáles son los efectos que vienen a ser esas brechas. Entonces, las causas, pues, atadas a la carga de trabajo no remunerado, a la carga de trabajo de cuidado no remunerado, eso con lo que venimos trabajando en este momento en el país frente al sistema de cuidado, y los estereotipos que reproducen esas discriminaciones de género, o sea, las prácticas culturales, sociales e institucionales, estas dos como las causas, y los efectos serían las brechas y todas estas formas de discriminación
y que vulneran los derechos de las mujeres, siendo pues la máxima expresión las violencias y el feminicidio en particular. Entonces de ahí nos plantea que considerando como esta lectura y que se deben abordar las causas para poder realmente combatir los efectos, nos presenta unas categorías para hacer ese análisis y orientar de acuerdo a los tipos de proyectos. Entonces, la inversión focalizada para mujeres, como las acciones afirmativas, con la claridad de que no todo lo que vaya explícito para mujeres cabe dentro de esta categoría, pues mucho proyecto que se anuncia como explícito para las mujeres, realmente las mujeres canalizan subsidios o canalizan transferencias, más no necesariamente son las beneficiarias ni está orientado pues a cierre de brechas. Y tenemos las otras dos categorías, esta primera asociada a los efectos, a esos efectos que mencionábamos, las brechas, y las otras dos categorías asociadas a las causas donde tenemos la inversión en corresponsabilidad social y pública para el cuidado y la sostenibilidad de la vida, o sea, estamos hablando de redistribución y reducción de ese trabajo de cuidado no remunerado, con unos ejemplos muy interesantes. Y la tercera sería la inversión en cultura de la igualdad, o sea, cómo trabajamos todos estos estereotipos de género que mantienen la discriminación y reproducen la discriminación contra las mujeres. De aquí también nos resultan entonces unas tipologías de proyectos según su impacto sea directo, indirecto, o el impacto no sea identificable, siendo el gran reto pasar donde se encuentran la mayoría de proyectos que es en impactos no identificables, pues pueden tener impactos, pero no están planeados de esta forma, pasarlos a que sean de la categoría de impacto indirecto, o sea, que tengan diagnóstico, objetivos, indicadores, actividades específicas orientadas a la igualdad de género, al cierre de brechas, y nos presenta unos pasos, unas pautas para integrar el enfoque de género en un programa presupuestario y nos muestra entonces un formato del antiguo Distrito Federal en lógica de cómo los formatos deben ajustarse para incorporar estos nuevos elementos, y a la luz de eso miramos una ficha EBI donde estarían las opciones de incorporar el enfoque de género en estos instrumentos, y finalmente nos deja una bibliografía muy pertinente al caso. Entonces, queda abierta las preguntas, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mientras que Adrián visibiliza las preguntas, voy a ir leyéndolas porque yo tengo acceso a ellas. Un momentito. Hemos recibido por ahora 4 preguntas. Vamos a ver si Adrián puede visibilizarlas. La primera es la siguiente. ¿Estas categorías son propias de América Latina o también se usan en otros continentes? Si quieres, Raquel, contesta esta pregunta y luego te voy leyendo las otras, ¿vale? Ok, bueno, las categorías como conté se generaron en Bolivia. El contexto en realidad fue porque en Bolivia la primera medida que se tomó a la hora de arrancar con los presupuestos con enfoque de género fue a través de las directrices presupuestarias, donde se especificaba en uno de los artículos que todos los programas, todos los presupuestos, perdón, a nivel municipal, una directriz para los presupuestos municipales, tenían al menos
que, o sea, tenían que dedicar recursos para promover la igualdad de género. En aquel momento, justamente surgió la pregunta de qué significaba invertir en igualdad de género. Y fue que conjuntamente con las organizaciones en aquel momento de la sociedad civil, pero también con el gobierno, se conformó una mesa de trabajo y se crearon las categorías de inversión. Después, estas categorías han sido utilizadas en numerosos países de la región, por nombrar algunos, se han usado en Argentina, se han usado en Honduras, se han usado en Ecuador, en algunos municipios también, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Y cuando las categorías, y en realidad las categorías no son categóricas, lo que buscan es dar como un panorama general, amplio, de qué tipos de programas y proyectos de inversión pueden ser considerados como inversión en igualdad y equidad de género. Porque había una tendencia reduccionista a pensar que todos los que invertíamos en mujeres estábamos invirtiendo en igualdad de género. Y por supuesto que, como bien lo dije, no toda la inversión en mujeres es igualdad de género, pero hay una parte importante que sí tiene que ser financiar acción afirmativa, pero también hay muchos otros programas, como el que les puse de la ampliación del horario escolar, programas, por ejemplo, de formación a jueces para aplicar una ley de violencia, programas de formación a los funcionarios y funcionarias, como podría ser este propio curso. Hay muchas actividades que están dirigidos a promover la igualdad, aunque no estén dirigidos a mujeres. Dicho lo cual, que yo haya tenido conocimiento, las categorías también se han empezado a utilizar en otros continentes. En concreto, yo conozco casos de municipios en España que las han utilizado y por tanto, digamos, también han trascendido el ámbito de América Latina. Pero surgieron en América Latina y han sido utilizadas en varios países de América Latina. Y han sido utilizadas y adaptadas, porque, por ponerles otro ejemplo, en Ecuador, donde existe un trazador, un clasificador presupuestario de género, cuyas categorías o cuya tipología de marcación está definida por las áreas del plan de igualdad de oportunidades y derechos, son categorías más amplias, pero que recogían de una manera más amplia. Las tres categorías estaban reflejadas en lo que se ve, en las categorías más concretas que fueron definidas en el propio trazador. Algún ejemplo de proyectos dedicados a eliminar valores que reproducen la discriminación, aparte de los proyectos en el área de educación. Les ponía ahora mismo un ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, formar a operadores de justicia en la correcta aplicación de las leyes de violencia, como, por ejemplo, generar campañas para concienciar la importancia de la redistribución de trabajo no remunerado al interior de los hogares, para que hombres y mujeres se responsabilicen, campañas de información, por ejemplo, para acceder o sea, para que las personas o las mujeres que se emplean en trabajo doméstico y de cuidado tengan condiciones adecuadas y acceso al seguro social. O sea, sí, muchas son campañas y muchos son también trabajo de formación y de eliminación de los estereotipos a través de la gente que opera los programas, pero digamos en muy amplias temáticas, ¿no? Sobre la tercera pregunta, un proyecto que transversalice la perspectiva de género, por ejemplo, en el medio ambiente. Bien, muchas gracias. La tercera pregunta dice, un proyecto que transversalice la perspectiva de género, por ejemplo, en el medio ambiente, ¿en qué categoría iría de las tres señaladas si no encaja ninguna de ellas o siempre encajan? Que una campaña orientada a que las trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, conozcan
sus derechos y acceso y la forma de ser afiliadas al seguro social y a la protección social. Sería una campaña que ayuda a cambiar roles y estereotipos, que ayuda a dignificar el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Sería una acción que ayuda también a reducir la carga de trabajo no remunerado, porque una parte de ese trabajo pasa a ser desarrollado por trabajo remunerado, buscando, eso sí, condiciones de trabajo digno y de empleo decente. Y sería, en el caso que yo puse, un ejemplo de proyecto que sería, en este caso, sobre todo dirigido a mujeres, porque son las mujeres las que mayoritariamente se emplean en trabajo doméstico y hogar. Pero por volver a la pregunta, un ejemplo que transversalizara la perspectiva de género en los programas de medio ambiente podría ser si fuera, por ejemplo, un proyecto que incorporara un componente para desarrollar esta transversalización al interior del programa, podría ser un proyecto que fuera identificado en la categoría 3, porque entendemos que estamos haciendo un cambio de la forma de operar del Estado, en los patrones con los que se diseñan normalmente los programas. Si dentro de ese proyecto diseñáramos unas medidas afirmativas para las mujeres mayormente afectadas por el cambio climático, podríamos entonces categorizarlo dentro de la categoría 1. O sea que en realidad depende mucho del enfoque que se le dé. No es un enfoque estático por tema, sino por donde se clasifican los proyectos, no es porque sea de medio ambiente, sino por el tipo de medidas y acciones que estamos incorporando en la misma. Hay un documento que podamos consultar donde se pueden ver ejemplos concretos de proyectos de inversión en género por sectores. Hay ejemplos en las guías que en su momento desarrollaron en Bolivia y que, bueno, nos debería añadir, sí, a la bibliografía principal. Hay ejemplos de proyectos de inversión en las tres distintas categorías. No están estructurados por sectores, pero, bueno, yo creo que ahí hay bastantes de los sectores van a poder identificar ejemplos. Hasta los sectores menos tradicionales, como puede ser el sector de la seguridad. Yo recuerdo programas en Ecuador donde se buscó cómo comprar y adquirir chalecos antibalas diseñados para mujeres policías, porque los chalecos antibalas normales no les estaban protegiendo. Recuerdo un proyecto de infraestructura en el ejército donde se generaron los propios lugares para que las mujeres militares tuvieran sus propias facilities y pudieran, porque no existían al inicio. Cuando hablamos de proyectos de infraestructura también en el área de los caminos viales, ¿no? Cómo identificar bien cuál es el uso de una infraestructura. Pues normalmente los programas de inversión se focalizan mucho en infraestructura vial, infraestructura de alta velocidad y mejorar las grandes carreteras, pero todo el acceso a caminos rurales o todo el acceso de transporte de las zonas más alejadas o de los lugares donde se vive con los lugares de cuidado, de acceso a salud, de acceso a educación, suelen estar mucho menos dotados de presupuesto. Por lo tanto, al final, ejemplos concretos de cómo incorporar esta mirada en los proyectos de infraestructura es cómo buscar una infraestructura que facilite la conectividad con los centros de atención, de cuidado, con los mercados, de abastos para procurar el alimento, proyectos que tengan que ver con llevar el agua potable y el saneamiento básico a los lugares más remotos, porque sabemos, por desgracia, en muchos de nuestros países todavía existen áreas donde no existe esa conectividad y donde son las mujeres quienes, a través del trabajo de cuidados no remunerado, tienen que invierten mucho más tiempo en poder cubrir esa necesidad de acceso a agua o de acceso a saneamiento por el hecho de no tener una buena infraestructura.
Entonces, en realidad, lo que les quiero transmitir es que hay ejemplos para poder trabajar en todo tipo de sectores, no solo como los más tradicionales que uno siempre piensa, salud, educación, sino en los sectores duros de la infraestructura, del transporte, de la defensa, y siempre hay como formas de identificarlos. Yo les puedo pasar a través de las tutoras la referencia de esta otra publicación donde sí hay ejemplos de proyectos de inversión para las 3 categorías. Pues muchísimas gracias, Raquel. Yo creo que, como ves en las preguntas, hay muchísimo interés en esta metodología y en utilizar estas categorías de análisis para ponerlas en práctica en Colombia. Yo misma tengo ya mucha curiosidad por ver también ejemplos que siempre son muy útiles para la práctica. Así que si nos pasas a Patricia y a mí la publicación que mencionas con los ejemplos, la podemos compartir con la bibliografía del curso, ¿no? Que será muy útil. Pues si nadie más tiene más preguntas, pasamos ya a la última sección de esta conferencia, que simplemente es un breve recordatorio que os voy a hacer respecto a dónde estamos en el calendario del curso. Ya nos queda solamente una semana para terminar el último módulo, el módulo 5, y bueno, tenemos pendiente recibir algunos ejercicios del módulo 4. Entonces, por favor, en cuanto podáis, mándanos a Patricia y a mí para que no se os acumulen las tareas, que ya queda muy poquito. Otras actividades que están pendientes para que obtengáis el diploma satisfactoriamente es que participéis en todos los foros de discusión. Podéis también contestar a algunas personas que hayan propuesto algo o dar continuidad a alguna conversación ya iniciada. Tenéis también que hacer y superar todos los test que hay en cada módulo. Cuando se hace el test, al final sale una notificación en la que se comenta si se ha superado el test o si todavía no se ha superado. Si no se ha superado, hay 5 oportunidades para hacer este test y superarlo satisfactoriamente. Y con esto pues ya estaríamos terminando el curso. Nos queda una semana para el módulo 5, terminar todas las actividades y a continuación ya sería la evaluación del curso. Pues nada, con todo esto terminamos la conferencia de hoy. Muchísimas gracias, Raquel, por la presentación, muy interesante. Nos queda grabada en el canal de YouTube, también la colgaremos en el curso, en la plataforma del curso, así que la podremos consultar más adelante. Pues saludos desde España y buen día para el resto del día que os queda. Hasta luego. Hasta luego y gracias.